¿Y cuál es el lenguaje correcto que debemos utilizar cuando nos referimos a las personas con discapacidad? Gabriela León, hay una campaña que se denomina Usted no lo diga y que es impulsada por Senadis y precisamente trata este tema, Gabriela. Así tal cual, Javier, estamos con la ministra Rocío Florentín, quien es la encargada precisamente de evitar de herir susceptibilidades. A veces de repente, sin querer queriendo, como diría el chavo, le estamos haciendo daño a aquella persona usando términos peyorativos. ¿Es así, ministra? Sí, muy buenos días. Sí, realmente esta campaña Usted no lo diga busca eso. La no discriminación, como siempre decimos, el lenguaje puede construir o puede destruir. Y así como vos decís, a veces sin querer queriendo en el sentido de la falta de información, pero sí nos parece importante a través de esta campaña poder sensibilizar, poder también desmistificar de qué discapacidad se dice, no se dice capacidades diferentes. El término es persona con discapacidad, porque se antepone la persona, primero está la persona y luego la condición, es una característica más de la persona. ¿Algunos otros términos para que la gente sepa y se familiarice un poquitito con esos términos? Sí, por ejemplo, como mismo dice la campaña, no se dice loco, se dice persona con discapacidad psicosocial, o no se dice minusválido, se dice persona con discapacidad física, no se dice sordo-mudo, se dice persona sorda. Entonces son también, diríamos, nuevos lenguajes que tenemos que ir adquiriendo, porque a veces, ¿qué es lo que solemos ver también en las noticias? Por ejemplo, paralítico no tiene para su medicamento. Es decir, ¿por qué dar tanto énfasis a la discapacidad? Nunca vimos otro tipo de noticias que diga rubio, ojos azules, busca medicamentos. Es una característica más de la persona y sobre todo nos centramos en la persona y entender que esto no es una cuestión de solidaridad, que somos buenos. Esto es una cuestión de dignificar a las personas con discapacidad, reconocer que la discapacidad es dinámica, no respeta edades, no respeta niveles sociales, y bueno, y también trabajar la empatía, la capacidad de ponernos en el lugar del otro. En minutos más arranca un foro también, ministra. Asimismo, estamos en el objetivo del diseño de políticas, que es el rol de la Secretaría, sobre todo no dejar solamente acciones puntuales, sino que más allá de las autoridades y del gobierno actual, dejar una política de Estado a favor del sector. Para eso estamos haciendo foros de consulta, que es uno de los artículos que establece la participación de las personas con discapacidad para las políticas a favor del sector. Y estos foros lo que tienen la característica es de ser inclusivos, es decir, estamos todos, estamos organizaciones del Estado, están personas con discapacidad, están universidades, porque finalmente la inclusión es responsabilidad de todos. En este foro, ¿qué es lo que dicen aquellas personas que acuden a este lugar? Bien, vemos como diríamos, cuestiones que siempre están reclamando, que hace referencia al acceso a la salud, al acceso a la educación, la no discriminación. Se hace mucho referencia a la discriminación, y la discriminación empieza con el primer círculo social, que es la familia, luego pasa al barrio, luego pasa a la escuela, después a lo laboral. Entonces es muy importante esto de crear la cultura inclusiva, y yo creo que es clave son los medios de comunicación. Gabriela, ministra, sí, te escucha. Queremos compartir un poco porque hay un spot que precisamente trata Usted no lo haga y que busca concienciar sobre la correcta utilización de los términos relacionados a la discapacidad. ¿Compartimos, ministra Gabriela? Ahí va el material. No se dice mongólico, se dice persona con discapacidad intelectual. No se dice sordomudo, se dice persona sorda. No se dice paralítico, se dice persona con discapacidad física. No se dice retardado o retrasado mental, se dice persona con discapacidad intelectual. ¿Sabían ustedes que no debería decirse inválido, sino persona con discapacidad física? Es bueno aprender, metérselo en la cabeza y de corazón ir practicando para tener una mejor convivencia. No se dice invidente, se dice persona ciega. No se dice minusválido, se dice persona con discapacidad física. No se dice discapacitado, se dice persona con discapacidad. No se dice enfermo o anormal, se dice persona con discapacidad. No se dice defecto de nacimiento,
Se dice discapacidad congénita. No se dice loco, se dice persona con discapacidad psicosocial. Cuando hacemos una observación o hacemos referencia a una persona, hablamos de esa persona con alguna discapacidad. Ese es el modo correcto, inclusivo, de hablar de nuestros semejantes. Estamos en ese proceso, estamos en esta campaña inclusiva por una sociedad justa para todos sus habitantes. Definitivamente no se dice es un discapacitado, es una persona con alguna discapacidad. No se dice mutilado, se dice persona con discapacidad física. No se dice paralítico o minusválido, se dice persona con discapacidad física. La inclusión es tarea de todos. Porque la inclusión es tarea de todos. Para luego ahí vive la inclusión. Vive la inclusión. Qué buen trabajo, ministra, interesante, porque no solamente desde el lenguaje debemos buscar la inclusión, sino también desde la conciencia, y que eso es lo que muchas veces cuesta. Así mismo, y bueno, ahí está una de nuestras figuras, y gracias también a Oscar y todos los que estuvieron acompañando. Sí, así mismo, la cultura y los paradigmas, el cambio de paradigmas lleva su proceso, y lo actitudinal es un 80%. De la aceptación de la diferencia, la única norma es la diferencia, y a veces lo obvio no es tan obvio. Entonces también una invitación para mañana, que se recuerda el Día Internacional de la Discapacidad. Tenemos un conversatorio con comunicadores, que justamente es trabajar cómo desde el lenguaje se construye y se destruye, y cómo la comunicación es tan importante para esta cultura inclusiva. Perfecto. Tenemos que pasar mucho más realmente todo este spot, porque es maravilloso, Javier, y así aprendemos todos. Bien, gracias, ministra Gabriela, muy amable. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes.